Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes de todo, equipados gran multitud con pavesas y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Puc, con ellos todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los conflictos del norte, y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Prepararé y apercíbete tú de toda multitud que se ha reunido a ti, y sé tu guardia. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogiendo de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hoy vamos a tratar, hermanos, un tema muy importante. Sobre estos temas, cuando las cosas están sucediendo, aparecen muchas predicciones, empiezan a aflorar los profetas, empiezan los videntes o los encantadores, los adivinos, empiezan aquellos hombres que han vivido una vida de engaño prácticamente. Aparecen los grandes personajes, aparecen los patriarcas, aparecen los otros siervos de Dios, entre comillas, dando sus verdaderas opiniones. Sobre estas profecías bíblicas, amados en el Señor, prácticamente yo me quedo con las personas, primero con la palabra del Señor. Segundo, siempre hay personas que Dios les revela los misterios de su reino. Cuando suceden estas cosas, los periodistas informan según la inclinación de su corazón. Los políticos se van uniendo según el designio que ellos desean. Y así el camino al cumplimiento de la profecía bíblica se va dando. Hoy quiero hablar quién es Gog. Cuando la profecía bíblica está hablando de una gran batalla, donde habrá una guerra, donde se enfrentarán las naciones en la guerra del Armagedón. Pero ahorita quiero hablar de la preparación que se está dando para darse este movimiento de esta guerra que está próximo a darse, esta batalla del Armagedón. Pero ahorita lo que está preparando la plataforma para poder llegar a ese momento en el cual Dios mostrará su gloria y su amor al pueblo de Israel. Primero, Gog es un idioma del tártaro que significa el que está encima de todo, el que reina. Cuando Dios habla a Gog, está hablando a un personaje. Viene del idioma tártaro y significa Gog el que está por encima de todo, el que reina, el príncipe, el que domina todo, el que manda. Cuando habla a Magog, habla el Señor a una tierra. Magog, tierra de Gog. El Señor habla a una tierra, a una nación. ¿Qué es Magog? Magog es un pueblo o reinos unidos, dirigidos por un solo príncipe. Cuando hablamos de Magog, estamos hablando del reino del norte de Israel.
Estamos hablando, hermanos, en el Señor, de la posición geográfica que son estos países, que actualmente es Rusia, es Finlandia, es Suecia, es Ucrania. A esos países se está refiriendo cuando habla de Gog. Gog es el personaje, el príncipe, y Magog son los pueblos, los reinos unidos liderados por una sola persona para poder entrar al cumplimiento de la profecía bíblica. Hace 9 años, específicamente, un predicador, que me guardo el nombre, muy sano en enseñar, predicaba esta guerra que está sucediendo hoy. Un predicador judío al cual Dios le reveló muchas cosas hace 9 años. Por eso les digo, cuando las cosas suceden, aparecen muchas predicciones. Aparecen muchas personas hablando que esto va a terminar así, que esto va a suceder, que va a triunfar un lado, que va a triunfar otro. Lo que la profecía bíblica nos ha enseñado acerca de estas cosas es que debemos de tener la mente abierta para que podamos entender hacia dónde se dirige el mundo hoy y el cumplimiento de la profecía bíblica. 2013 murió un predicador que en Los Ángeles, California, en el 2011 predicó también esta guerra. Así como está sucediendo, así la predicaron. Estos hombres, para mí, son siervos del Dios Altísimo, y Dios les revela la profecía bíblica por la cual nosotros estamos hoy viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Magog, estamos hablando de esos lugares. Cuando hablamos de Tubal, actualmente es Asiria. Estoy dándoles estos datos porque es importante. También están los tailandeses. Están los persas, que es Irán. Está Kuz, que es Sudán. Está Togarma, es Turquía. Todos estos países que usted está viendo ahorita son los que están descritos aquí en Ezequiel 38. ¿Por qué, hermanos? Por el cumplimiento de la profecía bíblica. Todos estos acontecimientos que están sucediendo ahorita, amados en el Señor, es el cumplimiento de la profecía bíblica. Esta guerra que se está dando allá en estos lugares, donde vemos cómo están experimentando el armamento y cómo despiadadamente la gente está muriendo. Todos quieren tener la razón, pero nadie, ningún periodista, por inteligente que sea, ha podido llegar al cumplimiento de la profecía bíblica. Con respeto, se llenan sus bocas de palabreríos, inclinados al sentimiento que cada uno tiene. Cada uno quiere explicar. Cada quien tiene una explicación de la guerra. Casi nunca, casi a nadie he visto explicando desde la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor: yo te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se las diste a los humildes. Vemos, hermanos, cómo se está formando, cómo la profecía bíblica está enganchando de tal manera que los países protagonistas del cumplimiento de la palabra de Dios se están juntando para que este cumplimiento de la palabra de Dios sea verdaderamente una realidad hoy en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ahora, ¿de dónde descienden estos pueblos? Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el capítulo 10, en el versículo 2 del libro del Génesis, por favor. Abra su Biblia. Capítulo 10, versículo 2 del libro del Génesis. Vamos a ser un poco explícitos de dónde descienden estos pueblos y quién es el padre de estos pueblos. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Se está dando cuenta de dónde descienden todos estos pueblos? Descienden de Jafet. O sea, que yo le estoy hablando del cumplimiento de la profecía bíblica, pero le estoy hablando de los textos bíblicos
donde nos enseñan cuál es la verdadera descendencia de esto y por qué el cumplimiento de la profecía bíblica. Hoy todos quieren ser protagonistas. Hoy todos quieren explicar esta situación de guerra de la manera que mejor lo entienden. Pocos se van a la palabra de Dios. Amados en el Señor, estamos en un tiempo muy difícil en que todos los cumplimientos de la profecía bíblica se están uniendo. Se está llegando al final del cumplimiento de la profecía bíblica. Nosotros los cristianos debemos de tener nuestros ojos abiertos. ¿Cuál es el objetivo principal de estos pueblos? Es atacar a Israel. Atacar a Israel, el río Éufrates, dice Apocalipsis capítulo 16 en su versículo 12 que el sexto ángel derramó la copa sobre el río Éufrates y el río fue secado. Un dato muy importante que le estoy hablando del cumplimiento de la profecía bíblica. El río Éufrates tiene que secarse para que suban los ejércitos, dice literalmente la palabra del Señor en su versículo 12 del capítulo 16 de Apocalipsis, para atacar a Israel. El río Éufrates hoy ha perdido más o menos un 30% de sus corrientes de agua. Los lugares que antes eran lugares fértiles, hoy son lugares asolados. Son lugares donde no se puede ver, donde no se puede cultivar, donde se ha perdido la vegetación porque el río está secándose. Es un río que nace en Turquía. Tiene 2.700 kilómetros de largo. Nace en Turquía, riega Irak, todo va pasando por la media luna persa, por la media luna fértil que forman estos países. Pero hoy ya el río se está secando. ¿Por qué? Pregúntese. Como toda la profecía bíblica se está dando, en un momento está llegando a su realidad, todo se va cumpliendo, tal como el Señor lo dijo, que no iba a pasar ni una tilde de la palabra que no se cumpliera. Ya se está abriendo el panorama completo, mis amados en el Señor, para que esta última profecía bíblica se cumpla. Ya está apareciendo la unión de los países fuertes. Por un lado está, hermanos, y lo digo con respeto y determinación a todos, por un lado van apareciendo los grupos de países protagonistas del cumplimiento de la profecía bíblica. Por un lado aparecen los BRICS, por otro lado aparece ya la unión militar entre ellos haciendo maniobras conjuntas, precisamente para ir sacando la hegemonía de los que han tenido la hegemonía en el mundo y ya vienen haciendo, como decimos popularmente, un nuevo orden mundial. El orden donde realmente se va cumpliendo la profecía bíblica y nosotros los cristianos estamos muchas veces con los ojos velados. O sea, los tenemos abiertos, pero no entendemos cómo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Versículo 17 dice: subirá contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Por cualquier profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer a ellos. Ezequiel lo explica en el capítulo 38, cómo este pueblo va a ser movido por Dios. Dice: le pondré garfios, le dice, en tus quijadas. O sea, le pondré el deseo de moverte a Israel para destruir. Amados en el Señor, el pastel que todos desean, todos estos países desean, se llama Israel. Ya vimos nosotros, hermanos, cómo se está dando esta unión de países.
Ya vimos de dónde descienden. Ya vimos también que se están uniendo los países protagonistas que aparecen ahí en la Biblia. Aparece Etiopía. Hermanos, tenemos nosotros que abrir nuestros ojos a la profecía bíblica. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque creemos que en ellas se encontrará la vida eterna. Y si tú eres un estudioso de la Biblia, no un lector, te vas a dar cuenta que aquí en la Biblia está descrito todos los acontecimientos que están sucediendo. Solamente, mis amados en el Señor, que la iglesia está como dormida en un sueño. La humanidad va siguiendo las corrientes que van dándose. El uno se inclina a un lado, el otro se inclina al otro lado, pero pocos vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Amados, Dios nos habla. ¿Usted cree que cuando miro yo esta destrucción que se está dando en esos países, yo solo veo el cumplimiento de la palabra del Señor? En estos momentos hubo un evangelista que fue muy reconocido allá en los Estados Unidos, que dijo una frase: Dios está obligando a este país a atacar al otro país para que se dé los preparativos para la guerra del Armagedón. La verdadera batalla de los hombres al final, que todas estas naciones se junten a atacar a Israel, va a ser la verdadera batalla con Dios, donde va a pelear este pueblo contra Dios mismo. Y el pueblo de Israel va a poder ver la gloria de Dios, porque ellos todavía siguen esperando su Salvador. Amados en el Señor, yo siento que es tiempo de despertar, que no podemos estar durmiendo en esos sueños. Cada quien en la vida secular, cuando hablo de la vida secular, hablo del mundo, ¿verdad? El mundo va siguiendo las corrientes según se le van presentando. Pasó, hermanos, el coronavirus. Cuando era hasta prohibido que las iglesias se reunieron, ya hoy la gente anda normal haciendo lo que antes hacía. El que le gustaba tomar anda tomando, el que le gustaba la droga anda en sus drogas, el que le gustaba las diferentes cosas anda en las diferentes cosas. En la iglesia ya vuelve otra vez el adormecimiento espiritual. Antes, cuando la pandemia deseábamos tener un culto alegre, hoy los tenemos, la iglesia ya no va. Qué bonito. Cómo, hermanos, la iglesia misma está dormida por un espíritu de engañosos. Luego vienen los profetas, entre comillas, los pseudo pentecostés. Aquellos dicen, todo lo resuelven con que tú brinques, tú lleves tus ofrendas grandes al templo. De esa manera la apostasía está también durmiendo a la iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, en el Señor? Buenas iglesias, buenas iglesias, gloria a Dios por ellas, de la línea pentecostal, pentecostés, están dormidas por aquel mercantilismo religioso que se está dando hoy. La patadita, el poquito de agua tirado, rociando agua, haciendo esto, haciendo lo otro, el empujocito, que todo lo ven como la respuesta real a lo que necesita el ser humano. ¿Cuántas iglesias están dormidas en lo que les predica de allá porque no leen la palabra del Señor? ¿Cuántos cristianos viven durmiendo en un sueño muy pasivo, donde el mismo que les transmite la palabra del Señor, que solamente lo que hace es tener la capacidad de adormecer la mente de las personas, los tiene dormidos hoy, hermanos? Lástima por las iglesias que pasan desapercibido todas estas cosas y han puesto la mirada en el líder, que les puede hablar de una manera insensata, pero para ellos lo que el líder dice es creíble. Por eso, hermanos,
Hay muchos países, muchas religiones que han creado su propio evangelio. Y voy a hablar con determinación de aquellos países musulmanes que han creado su propia religión por no aceptar la verdad de Cristo Jesús. Aquellos hombres que han manipulado la mente de muchos, de millones de personas, que si les dicen esta guerra es santa y todos van a morir al sacrificio, pensando en aquello que les han dicho, que si van a una guerra santa van a alcanzar la salvación de Dios. No, hermano, no te equivoques. El otro pasa haciendo sus cosas y cree que con llegar a un momento de confesarlas sin arrepentirse se volvió a Dios. No, eso solamente es una manera en que la iglesia está dormida. Despertemos al Señor, hermanos. Hay cosas que son bien difíciles de entender. La iglesia tiene que estar abierta al amor y a la misericordia de Dios. Quiero decirte, amado, que tú eres el más inteligente que Dios ha creado en la tierra. Tú eres una persona muy inteligente. Tienes la capacidad de entender las virtudes del evangelio de Dios que nos ha dejado en su palabra. Detrás de esta palabra, mis amados en el Señor, detrás de esta palabra, hay grandes cosas escondidas que los sabios, los prudentes, los que se sienten sabios en su propia opinión, no las van a entender nunca. Por eso la respuesta de los gobiernos a estas cosas es armas, municiones, fuerza, quien tiene el poder más destructivo, pero no ven el cumplimiento pleno de la palabra del Señor. Amados en el Señor, yo quiero invitarles en el nombre del Señor a que lean la palabra, a que lean y que vivan en el amor del Señor, a que la gracia de Dios los cobije. Oren, lean la Biblia y pídanle a Dios que les ayude. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y la gloria siempre es para nuestro Dios.